Bienvenidos, queridos estudiantes heredianos de tercer grado secundaria. En esta oportunidad vamos a tratar el curso de química, tema nomenclatura inorgánica, los óxidos. A ver, antes de desarrollar función óxidos, quiero aclarar sobre este nombre de la nomenclatura, ¿ya? El término nomenclatura significa dar nombre, ¿no?, a las especies químicas, es decir, entonces, a nombre de los compuestos, ¿correcto? Muy bien, entonces los óxidos van a ser compuestos binarios, ¿no? La palabra bi significa dos, quiere decir que entonces están formados por dos elementos químicos, uno oxígeno y otro elemento. Ese elemento puede ser metal o puede ser no metal, ¿correcto? En tal sentido, encontramos aquí, por ejemplo, dos tipos de óxidos. Hay un óxido básico y otro óxido ácido, ¿ya? Los básicos van a formar metal más oxígeno y los óxido ácido formará entonces no metal más oxígeno. Este óxido ácido se conoce también como los anhídridos, ¿ya? Como los anhídridos. Entonces, la formación de los óxidos básicos, ¿no?, forma también el grupo funcional llamado los óxidos, ¿correcto? Seguimos. A ver, aquí por ejemplo presenta metal más oxígeno, óxido básico, ¿no? Esta palabra básico generalmente ya no se pronuncia, ya simplemente se obvia, ya se dice por óxido nada más, ¿correcto? Ahora, aquí aparecen tres tipos de nomenclaturas, ¿no? En sí hay cuatro tipos, ¿correcto? Miren, la primera nomenclatura aquí que aparece es sistemática, significa también IUPAC, ¿ya? Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la característica acá? Cuando forman los compuestos, ¿no?, la característica fundamental es que, ¿no?, va a ser la presencia de átomos de oxígeno, ¿no?, en un compuesto, ¿ya? Por ejemplo, este es un compuesto de óxido de potasio, entonces aquí el oxígeno tiene solamente uno, ¿ya? Por esa razón entonces va a ser mono, ¿ya? Entonces monóxido de potasio, ¿ya? ¿Verdad? En ese caso entonces el potasio tiene dos átomos, de ahí viene la palabra di, ¿ya? Esa es la característica entonces que tiene la nomenclatura sistemática o sistémica también se conoce, ¿ya? Luego tenemos la nomenclatura Stock, ¿ya? Y en Stock, bueno, la característica aquí es que se utiliza los números romanos, ¿no?, escrito entre paréntesis, ¿correcto? Ahora, este 1, ¿de dónde viene? Lo que pasa que el potasio tiene carga positiva, más 1, ¿correcto? En ese caso, entonces, ese 1 se representa pues con un número romano, ¿ya? Y su nombre, óxido de potasio 1, ¿ya? Ahora, en la nomenclatura tradicional, ¿no?, se utilizan estos términos oso y co, ¿ya? Bueno, dependiendo de los grados de estado de oxidación, ¿ya? Es decir, cuando tengan 2 grados va a ser menor, mayor, y cuando tengan 3 va a empezar de hipo, ¿no?, y cuando hipo terminado en ico, y cuando tengan 4 va a pasar entonces empezando de hipo y terminando en hiper, ¿correcto? En ese sentido, cuando tiene, por ejemplo, un solo grado de estado de oxidación, ¿no?, puede terminar en ico, ¿ya? Como también puede terminar, por ejemplo, con su propio nombre, ¿no? Como en este caso, óxido de potasio, ¿correcto? Por ejemplo, acá entonces, potasio está pasando pues con estado de oxidación más 1, ¿no?, y el oxígeno menos 2, entonces ha pasado a ser átomo de oxígeno, ¿ya? Entonces ha habido un intercambio, ¿correcto? Pasamos entonces al siguiente ejercicio, ¿no? Y aquí es hierro. Hierro tiene 2 grados de estado de oxidación, ahí está, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, para primer grado, que es menor, va a terminar entonces en oso, si es tradicional, ¿correcto? Y si es stock, va a ser pues entonces con un número romano 2, ¿ya? Con un número romano 2. Si es con 3, número romano 3, ¿correcto? Ahora, en la nomenclatura entonces sistemática, ¿no?, trióxido de hierro viene pues de tri, que viene 3 átomos de oxígeno, di viene de 2 de hierro, ¿ya? Dióxido de hierro. Ahora, en nomenclatura de stock, ¿no?, como les decía, ¿no?, óxido de hierro 3, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que el hierro está trabajando entonces con su estado de oxidación 3, ¿ya? Simplemente pues pasar de número natural o arábigo a números
romanos, ¿ya? Ahora, en la tradicional, ¿no? Entonces, en la tradicional será pues entonces segundo grado de estado de oxidación. En ese caso, pues va a ser 3, ¿ya? 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué denominación va a tener? Va a tener en ICO, ¿no es cierto? Ahí está, mayor, ICO. Entonces va a ser óxido férrico. Ahí está. Ahora vamos con plomo. El plomo, ¿no? Está trabajando entonces con estado de oxidación 4, ¿ya? Lo que pasa es que aquí ha habido intercambio y ha habido una simplificación. El 4 estaba acá, ¿ya? Y estado de oxidación de oxígeno estaba aquí y ha sido simplificado, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 4, ¿no? 2. Ahí está. Así aparece, ¿correcto? Ahí está su estado de oxidación, que es 2 y 4, ¿no? La que sería oso y la que sería ICO, ¿correcto? Ahora, en la nomenclatura sistémica, simplemente pues vamos a denominar por la cantidad de átomos de oxígeno, en este caso es 2, entonces va a ser dióxido de plomo. ¿Ya? En la nomenclatura de Stock, entonces vamos a mencionar, ¿no es cierto?, con el grado de estado de oxidación que estaba trabajando, que era 4, entonces va a ser en números romanos 4. Entonces se dice óxido de plomo 4. Muy bien. Ahora, en la nomenclatura tradicional, pues, ¿no? Este término recibe, ¿no? ICO, ¿no? Por lo que está trabajando con segundo grado de estado de oxidación, o decir también con mayor, ¿no es cierto?, mayor estado de oxidación. En ese caso, entonces, el nombre va a ser óxido plúmbico. ¿Correcto? Muy bien, seguimos entonces. Ahí está. Aquí hay ejemplos sencillos, ¿no? Fíjense, aquí tenemos con cobre, y aquí cobre presenta 2 grados de estado de oxidación también, 1 y 2. Con 1 es menor, que termina en oso, y 2 es mayor, termina en ICO. ¿Ya? En ese sentido, entonces, también hay un intercambio, ¿no? Ahí está, más 1, y ya pasa entonces a ser átomo de oxígeno, ¿ya? Y digamos, de cobre, ¿no? Pasa entonces a ser pues átomo de oxígeno, ¿no es cierto? Y ahí la flechita nos indica, ¿no? Nos indica que este estado de oxidación de oxígeno, ¿no? Va a pasar entonces al cobre. Es decir, entonces ese intercambio pues es como decir, ¿no? Tú me das y yo te doy. Así, esa dinámica funciona, los electrones en este caso, ¿ya? Ahí está. En este caso no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque son números distintos. Aquí hay 1, ¿no? Que era de cobre. Ya miren, ese 1 está pasando acá al oxígeno, aquí, y de oxígeno pues ha pasado a ser átomo de cobre. Entonces ahí se queda. ¿Ya? Como tal, entonces su nombre va a ser óxido cuproso. Eso es en la nomenclatura tradicional, cuproso. ¿Por qué? Porque está trabajando con menor grado de estado de oxidación. ¿Cuál es el menor? 1. ¿Ya? En cambio, en el siguiente, ¿no? Está trabajando con mayor grado de estado de oxidación, que es 2, ya terminará entonces en ICO. ¿Ya? Al intercambiar, miren, 2 son números iguales, ¿no? O pares, entonces como tal, entonces ha sido simplificado, entonces por eso que ya no aparece entonces esos números acá. Y su nombre entonces va a ser óxido cúprico, ¿ya? Ahora el hierro, ¿no? Y el hierro también, ¿no? Ya hemos visto anteriormente el hierro, ¿ya? Y 2 y 3, ¿no? Para menor oso, para mayor ICO. En este caso, entonces, aquí empezamos con menor, ya que es 2. Entonces, como oxígeno también tiene menos 2, entonces ha sido simplificado aquí. Ya aparece entonces este feo, ¿no? Óxido ferroso, ¿correcto? Ahora viene el mayor grado de estado de oxidación, que es 3, ¿no? Entonces también intercambia, ¿no? En este caso sí no se puede simplificar porque son números, ¿no es cierto?, diferentes. ¿Ya? Estos números diferentes, entonces queda tal como está. Entonces su nombre sería óxido férrico. ¿Correcto? Muy bien. Aquí hay un ejercicio muy interesante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en un solo compuesto se puede representar las 3 nomenclaturas. Fíjense, miren. Aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos utilizando un número romano, entonces pertenece a nomenclatura Stock, ¿ya? Óxido de hierro 3, ¿ya? Está trabajando entonces con estado de oxidación 3. Aquí, por ejemplo, es nomenclatura tradicional, ¿no? Porque está trabajando entonces óxido férrico, ¿correcto? Ahora, nomenclatura sistémica o IUPAC, ¿no es cierto? Trióxido, ¿ya? Viendo cantidad de oxígeno o cantidad de átomo de oxígeno, cantidad de átomo de hierro, ahí está, de dihierro,
¿correcto? Ahora dice, toda la suma de estados de oxidación de cualquier compuesto, dice, va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo lo damos eso? Simplemente conocer, por ejemplo, estado de oxidación de oxígeno, que es -2, y se multiplica por la cantidad de átomos de la misma, del oxígeno, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, mira, 3, este 3 está multiplicando acá, 3 por -2 sería -6, y aquí sería 2, ¿no es cierto? 2, este 2 multiplica en 2 a más 3, ¿correcto? Sería más 6, entonces más 6 menos 6 igual a 0. ¿Se dan cuenta? ¿No les parece interesante? Muy bien, chicos, entonces hasta acá hemos venido explicando entonces ejercicios sumamente sencillos pero interesantes. Muy bien, chicos, recomiendo entonces a practicar conmigo. Hasta la próxima. Muchas gracias.